Hace un par o tres de días salió la noticia de la compra de G-Treasury por parte de Ripple y esta noticia venía acompañada de una segunda noticia que creo que era incluso mejor que la compra por alrededor de 1 billón de G-Treasury. Y esa noticia es la de esa recompra que está haciendo Ripple de XRP, recompra que nos hace generar muchísimas preguntas sobre por qué Ripple estaría queriendo recomprar esos XRP, estaría levantando esa ronda de inversión para recomprar XRP del mercado por tanto valor, teniendo en cuenta que Ripple posee, entre comillas, el escrow, teniendo en cuenta que Ripple tiene en su poder una gran cantidad de XRP. Y esto a la vez también me hace darme cuenta de cómo ha cambiado el cuento, cómo ha cambiado la película. Porque no hace mucho os subía un vídeo de cómo había cambiado el escrow que tenía Ripple desde los inicios hasta día de hoy, ¿no? Porque en 2015-2016 a Ripple se le criticaba mucho porque tenía en posesión esos XRP que podía vender en cualquier momento. Y esto, si no has visto ese vídeo, seguramente no lo sabes. En 2017, Ripple decidió bloquear todos esos XRP que podía vender libremente en esas cuentas de escrow para dar esa tranquilidad a los inversores y para que se dieran cuenta que Ripple no tenía ninguna intención de estar dumpeando el mercado vendiendo esos XRP y que estaba dispuesto a bloquearlos para que de esta manera hubiera esa seguridad por parte del inversor, por parte también del usuario, por parte de ese institucional que le generaba muchas dudas que Ripple pudiera hacer lo que quisiera con esos XRP. Bien, en 2017 hubo este gran cambio que, pese a que la mayoría de gente ni lo sabe, porque tenemos un montón de Bitcoin Maxis que siguen pensando que Ripple puede vender esos XRP al mercado, pues bueno, yo creo que esta noticia es un bofetón en toda la cara a todos esos Bitcoin Maxi, porque justamente al contrario de lo que hacen otros proyectos, Ripple estaría recomprando, estaría teniendo la intención de recomprar esos XRP de mercado. Entonces, la primera pregunta, ¿por qué Ripple recompra esos XRP teniendo el escrow? Pudiendo recomprar directamente desde el escrow, por así decirlo, o pudiendo mantener los del escrow en sus tenencias. Pues esto quizás se responde con algo que nuestro amigo y querido Fran de Olza lleva diciendo mucho tiempo, que esos XRP que están en el escrow quizás ya están prevendidos, quizás ya están adjudicados a algún tipo de institución, a algún tipo de empresa, cosa que impide a Ripple quedarse de vuelta con esos XRP, ya que, como digo, ya estarían vendidos. Y yo creo que esa ha sido una jugada maestra por parte de Ripple, el tema de mantener el escrow e impedir que se inundara el mercado de XRP. ¿Por qué? Porque esto le ha permitido a Ripple seguramente llegar a muchísimos acuerdos de esa emisión nueva de XRP, irla soltando poquito a poco, soltarla a donde a Ripple le interesa, con esos acuerdos ad hoc, con esos acuerdos, con esos jugadores que a Ripple seguramente le benefician mucho más que vendérselo simplemente a Paquito el del bar o a Manolo el de la panadería. Entonces, primera jugada maestra por parte de Ripple, el hacer esas cuentas de escrow para tranquilizar tanto al inversor como al usuario institucional, cosa que le demandaban desde tiempos mucho anteriores a 2017. Ripple hizo esa jugada maestra y esa jugada maestra le ha permitido ir pudiendo vender esos XRP ad hoc o colocar esos XRP ad hoc sin inundar el mercado. Luego vamos con la segunda cuestión. ¿Por qué ¿por qué Ripple estaría queriendo recomprar XRP del mercado? ¿Será que Ripple entiende y cree que ese XRP tiene mucho más valor del que tiene a día de hoy realmente? Es decir, tiene mucho más valor que el precio que muestra en los gráficos, que el precio que muestra en los exchange. El tema de la recompra de acciones, sé que XRP no es una acción de Ripple, pero para que se entienda, el tema de la recompra de acciones es algo que suelen hacer las empresas cuando entienden que esas acciones están infravaloradas en base a lo que realmente aporta la empresa, en base a los beneficios de la empresa, en base a lo que creen que puede venir de cara a los siguientes años en torno a esa empresa, y es un síntoma de mucha fortaleza de una empresa, porque una empresa cuando emite nuevas acciones es porque necesita liquidez, necesita dinero para seguir creciendo, pero cuando una empresa recompra esas acciones del mercado, significa que la empresa quiere tener más control sobre la propia empresa, tiene muchísima fortaleza y por eso dice, no, yo me gasto mi liquidez en
en volver a controlar mi empresa, en volver a comprar las acciones del mercado para volver a poder dirigir yo todo lo que quiero y tomar todas las decisiones yo mismo. Y eso, como digo, suele ser un síntoma de mucha fortaleza, porque una empresa que se va a pique no quiere estar recomprando acciones, al contrario, quiere vender cuantas más acciones posible para coger más liquidez y poder hacer ya, terminar de explotar la empresa, por así decirlo. En cambio, cuando vemos esa acción contraria de una empresa que gasta su liquidez en recomprar sus propias acciones, es un movimiento que le da mucha más autoridad a esa empresa. Teniendo en cuenta que XRP no son ni mucho menos acciones de Ripple y Ripple estaría queriendo recomprar esos XRP o haciendo esa ronda de inversión por recomprar XRP, a mí eso, por un lado, me dice que posiblemente esa hipótesis de que el escrow de Ripple ya está prevendido, pues podría incluso llegar a ser verdad. Eso yo creo que en el corto plazo no lo podremos saber. Y dos, me dice que Ripple tiene total confianza en XRP. Y tercero, me dice que quizás se viene algo nuevo en torno a Ripple y por ello Ripple necesita tener mucho más XRP a su disposición, ya que, como sabes, el XRP que está en las cuentas de escrow, Ripple no puede disponer de él. Por lo tanto, ¿por qué Ripple necesita esos XRP? Si viene algo nuevo, alguna utilidad nueva para XRP. Bueno, me remonto al tweet que puso David Schwartz cuando se despedía, entre comillas, como CTO de Ripple, que decía que estaba trabajando en nuevas funcionalidades de XRP. ¿Será alguna de esas funcionalidades el motivo por el cual Ripple quiere recomprar esos XRP del mercado? ¿Qué quiere hacer Ripple con esos XRP? ¿Los necesita para, no sé, para algún tipo de nueva prueba? A mí se me generan muchas dudas, todas buenas, por cierto, todas buenas, porque como te digo, que una empresa, y más una empresa cripto, esté recomprando del mercado sus propios tokens es algo muy, pero que muy positivo históricamente en cripto. Lo que hemos visto es que todos los proyectos lo que quieren es vender cuantos más tokens mejor, incluso en la mayoría de ocasiones son tokens que no sirven para absolutamente nada. Sin embargo, Ripple, que tiene un token que tiene muchísima utilidad, básicamente porque es el token de liquidación dentro de la red y se necesita cuanto más supply mejor para que la red funcione correctamente, para toda esa quema, para toda esa creación de nuevas billeteras, para ese on-demand liquidity, para los diferentes productos de Ripple. Realmente se necesita XRP. Por lo tanto, ¿por qué Ripple está comprando XRP del mercado? Pues a mí solo me genera dudas positivas y el creer que realmente se viene algo muy bueno, tanto para XRP como para Ripple de cara a los siguientes años. Hemos visto esa noticia y en el precio de XRP no ha impactado en absoluto, no ha hecho mover la aguja, pero es lo que decimos siempre. Grandes noticias en el corto plazo de adopción, de crecimiento e incluso de recompra. O sea, decidme un proyecto cripto que esté recomprando sus propios tokens del mercado. Yo creo que no lo hay. Yo creo que no hay gesto de mayor confianza en tu propio proyecto que recomprar tus tokens del mercado. De verdad que yo creo que no hay un mayor gesto de confianza en lo que estás haciendo y Ripple lo está volviendo a hacer, como digo, pegando un bofetón en la cara de esos Ripple Maxi que decían, no, pero es que Ripple dumpea a sus inversores vendiendo todos sus XRP. Ripple no para de aumentar el supply de XRP, un supply infinito, cosa que es mentira, sobre todos sus inversores. Pues llega Ripple y se pone a recomprar un billoncito en XRP. De verdad que es un movimiento, yo creo que muy bueno, muy bueno. Veremos si se vuelve a repetir o si vemos nuevos movimientos de este estilo en torno a XRP por parte de Ripple. Yo lo que creo es que nos falta mucha información en estos momentos. Ya digo, estamos simplemente especulando en por qué Ripple está haciendo este movimiento. ¿Es porque tiene el escrow vendido? ¿Es porque tiene algún nuevo producto o alguna nueva funcionalidad por la cual Ripple necesita ese XRP? ¿Es porque simplemente Ripple cree que ese XRP que compre ahora en los siguientes meses, en los siguientes años, va a valer mucho más? Ponedme lo que opináis en comentarios. Yo creo que aquí nos falta algo de información en base a este movimiento de Ripple. Lo que tenemos claro todos, yo creo, que es un movimiento que genera mucha confianza en torno a Ripple, en torno al inversor de XRP y seguramente también genera mucha confianza en torno a ese institucional y a ese regulador que dice, ¿qué cojones está pasando? Si yo pensaba que el sector cripto se trataba simplemente de vender contra más tokens mejor, pues ya vemos que Ripple está haciendo
justamente todo lo contrario, lo mismo que lleva haciendo desde los inicios, cuando todo el mundo vendía descentralización, vendía, bueno, pues lo que ya conocemos todos. Ripple decía, no, nosotros venimos a revolucionar el sector bancario, a revolucionar el sector financiero, a revolucionar las finanzas, y nunca se han bajado de ese barco. Yo creo que a día de hoy es muy claro, es muy palpable la intención de Ripple, pero en 2014, 2015, cuando Ripple era casi un terrorista por ir en contra de lo que ellos consideraban descentralización, pues bueno, pues seguro que no ha sido fácil para Ripple aguantar durante todo este tiempo con esa misma misión y sin salirse de la línea por lo que te dicen, por lo que te hacen y demás. Así que nada, simplemente quería soltar con vosotros esta reflexión de por qué Ripple está recomprando del mercado esos XRP. Como te digo, cuando una empresa del sector tradicional hace eso, se toma como un movimiento de muchísima fortaleza por parte de la empresa, como un movimiento de muchísima confianza de la propia empresa en su futuro, en sus acciones, en su estatus dentro del sector. Y si Ripple está haciendo esto con sus propios tokens, a mí me da que Ripple obviamente sabe algo que nosotros no sabemos y que Ripple confía muchísimo en sus posibilidades de cara a los siguientes años, porque si no, un movimiento así no lo tiras hacia adelante. Como digo, las consecuencias de todo esto las veremos las siguientes semanas, en los siguientes meses, en los siguientes años. Como os digo siempre, si vuestro horizonte temporal es de cara a 2030, esto te importa, porque es un movimiento importante dentro de la empresa de Ripple y que impacta a XRP, pero no te impacta en el corto plazo, porque lo que ocurra en el diario, en el semanal, en el mensual, para ti es puro ruido. Como siempre os digo, se trata de ir confirmando las diferentes tesis, de ir viendo que incluso se van mejorando con el tiempo. Si hace un año y medio nos hubieran dicho que Ripple hubiera conseguido todo lo que ha conseguido hasta ahora, sacando su stablecoin, consiguiendo las diferentes regulaciones, ganándole a la SEC, llegando a un montón de países en diferentes continentes, ahora haciendo estas recompras, la verdad que ni nos lo imaginábamos hace un año y medio, y sin embargo, fíjate cómo estamos a día de hoy. Así que si tu horizonte temporal es largo plazo, oye, a seguir disfrutando, a seguir comiendo palomitas y siguiendo confirmando todas esas tesis y todas esas buenas noticias que siguen llegando semana tras semana. Si tu horizonte temporal es corto plazo, pues al final estamos a merced de lo que ocurra con el mercado, de lo que ocurra con Bitcoin, de cómo arrastre Bitcoin al resto de criptomonedas, de las manipulaciones que vienen, como siempre, desde arriba. Estamos a merced de eso en el corto plazo. Pero es que eso básicamente son los de arriba jugando con los de abajo, intentando cansar, intentando castigar, intentando desesperar al inversor que tiene las manos débiles, que quizás está más expuesto de lo que realmente podría permitirse en el mercado, y está intentando robarle esos tokens. Y yo, como os digo siempre, familia, tanto si inviertes en el corto como en el medio como en el largo plazo, tanto si tu horizonte temporal es 2030 como si es 2027, lo que no se puede negar es que el movimiento que hemos visto por parte de Ripple es un movimiento mucho más estratégico de lo que nos pensamos, es un movimiento que las consecuencias y los motivos seguramente los conoceremos y los entenderemos dentro de unos meses. Ahora mismo todavía es muy pronto, pero seguro que dentro de unos meses, como nos ha ocurrido siempre, diremos, que era por esto. ¿Os acordáis de la recompra de XRP a mercado? Era por esto, familia, lo estaban preparando, estaban allanando el terreno. Como nos ha ocurrido con prácticamente todos los partners, con todas las invitaciones al Ripple Swell, con todos los movimientos, con todos los nuevos lanzamientos de infraestructura por parte de Ripple, todo pasa por algo y cada movimiento que hace Ripple tiene un motivo totalmente concreto. Familia, dejamos el vídeo por aquí, espero que les haya gustado. Vídeo de domingo, vídeo de reflexión, vídeo de preguntas de por qué Ripple ha hecho este movimiento. Yo creo que inaudito dentro del sector de las criptomonedas. Yo no conozco a ningún proyecto que esté recomprando sus propios tokens del mercado. Diría que Ripple, si no es el primero, es de los primeros seguro. Seguiremos muy de cerca estos movimientos de Ripple. Espero que les haya gustado el bailecito de nuestro padre Brad Garlinghouse. Si es así, se agradece muchísimo que le den al botón de like, que se suscriban. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo.